Ok, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Bienvenida de nuevo a nuestro tercer mes del curso de asistencia en intervención temprana del prematuro de alto riesgo. Mi nombre es Araceli Celada y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la los beneficios de la fisioterapia respiratoria en los neonatos y la rehabilitación pulmonar, sobre todo, ¿no? Sabemos que la asistencia respiratoria ha sido siempre una de las bases de terapia neonatal que ya se está, digamos, haciendo más auge en nuestras unidades, ¿no? Sobre todo para los pacientes que son inmaduros, como los recién nacidos pretérminos que tenemos en estas unidades, sobre todo el aumento de los pretérminos extremos en estos casos. Pues, más que todo es para mantener la espontaneidad de la respiración de forma eficaz en estos pacientes, ¿no? Se ha convertido digamos, en un estándar de cuidado respiratorio para la enfermedad pulmonares crónicas, sobre todo en estos pacientes prematuros extremos, que abordando los efectos pulmonares y los deterioros en los demás sistemas corporales que se producen en estos pequeños, ¿no? Y esto también integra un plan de manejo médico para lograr disminuir algunas complicaciones de salud que se presentan en estos neonatos, ¿no? A largo plazo en estos casos. Se ha demostrado la eficacia de este tratamiento, ¿no? Sobre todo en los problemas de síndrome de distrés respiratorio y la prevención de la displasia broncopulmonar, en este caso en estos neonatos a pretérminos extremos, proporcionando estabilidad a variables hemodinámicas y permitiendo un aumento, sobre todo de la permeabilidad y una disminución en la resistencia de las vías respiratorias y un aumento del intercambio gaseoso en estos pequeños, ¿no? Y a la vez disminuir, sobre todo, a llegar el uso de la ventilación mecánica en estos pacientes. Eh, la Asociación Americana de terapia norteamericana de fisioterapia lo define como la rehabilitación pulmonar como una intervención integral basada en una de las evaluaciones minuciosas que se da al paciente en la unidad de cuidados intensivos neonatales que incluye una fuerte componente de intervención específica por fisioterapia, ¿no? Para los recién nacidos pretérminos y pediátricos que padecen de enfermedades crónicas, aplica el concepto de que la perspectiva de habilitar o rehabilitar los procesos de actividad neuromotora acordes al desarrollo, esperados para su edad, sobre todo los prematuros extremos, eh, una interrelación efectiva en el sistema respiratorio y el sistema cardíaco. Sabemos que estos dos sistemas funcionan intercambiando todo, ¿no? Todas sus funciones. Si uno falla, va a fallar el otro sistema. La función primordial, digamos, de la fisioterapia respiratoria es la expulsión de secreciones del árbol respiratorio con el fin de evitar la obstrucción bronquial, sobre todo para disminuir la resistencia en la vía aérea e incrementar el intercambio gaseoso y reducir sobre todo el trabajo respiratorio en los neonatos, ¿no? Están, digamos, en ventilación mecánica, algunos en modo CPAP, otros con cánulas de alto flujo, en este caso. Y así reducir el uso temprano de estos apoyos con oxígeno para prevenir muchas lesiones en ellos. Sabemos que es importante conocer sobre el desarrollo del aparato respiratorio en este caso, ¿no? Sabemos que la respiración humana es de tipo pulmonar y consta básicamente de 4 procesos en este caso. Hablamos de la ventilación, hablamos del intercambio gaseoso, hablamos del transporte de oxígeno y del intercambio gaseoso interno que se da. Sabemos que la ventilación va a ser un componente principal de la inspiración o la entrega de aire a los pulmones y la expiración o la salida del aire de los pulmones, ¿no? En cuanto al intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares o hematosis se va a producir y el oxígeno que pasa del alvéolo a la sangre por difusión, ¿no? Proceso de difusión. El transporte de oxígeno, sabemos que la sangre va a circular a nivel del sistema circulatorio y esto va a ser llevado a nivel de todos los tejidos para una oxigenación
de todo el sistema, ¿no? De todo nuestro organismo. El intercambio de gases entre los tejidos y la sangre de tal forma que el oxígeno pasa de la sangre a las células de todo el cuerpo y el dióxido de carbono que realiza el cambio inverso, ¿no? Nosotros damos a las células oxígeno y se retira dióxido de carbono para la eliminación por el proceso respiratorio. Sabemos que en los neonatos, sobre todo los neonatos pretérminos extremos, estas funciones no están todas maduras, ¿no? Dependiendo también de la edad gestacional de estos bebés. Hablamos sobre las etapas del desarrollo pulmonar, que es hablamos de la etapa embrionaria, que se da entre la 3 y 7ª semana, en la cual va a haber los eventos de la formación del botón pulmonar, hay interrelación del epitelial mesenquimatosa, ¿no? Hablamos de la etapa pseudoglandular, que abarca de la semana 7 a la semana 16, donde se va a producir diferentes divisiones completas de las vías aéreas, ¿no? Aquí va a haber formación de cartílago, músculo liso, va a haber la producción de los bronquiolos terminales, en 250.000 bronquiolos que se van a producir en ese momento, en esa etapa. Hablamos de la etapa canular, que se va a dar entre las 16 y 26 semanas. Aquí va a haber capilarización de los bronquiolos, va a haber formación de axinos y neumocitos de tipo 1 y tipo 2. Vamos a hablar de la etapa sacular, que abarca de las 26 a 36 semanas. Ahí va a haber un adelgazamiento de las células epiteliales y va a haber formación de los sacos terminales en este caso. En la etapa alveolar, hablamos de la semana 36 hasta los 2 años. Mira, qué importante saber es esto, ¿no? Cuando hablamos, estos alvéolos se van informando ya después del nacimiento hasta los 2 años. Va a haber aparición de los alvéolos verdaderos en esta etapa. Postnatal, a partir de los 2 meses, va a haber 5 generaciones de ductus alveolares donde van a estar formándose los alvéolos con sectación, ¿no? En la primera infancia, que hablamos de los 6 a 7 años, las vías respiratorias remodeladas van a aparecer su aparición y a partir de ahí la formación de los verdaderos sacos alveolares, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos esto para ver la funcionalidad de lo que es el sistema respiratorio en nuestros neonatos pretérminos extremos, sobre todo los neonatos que nacen a partir de la 24 semana, 25 semanas, que aún su sistema respiratorio no está bien formado. Hablamos también de una sustancia importante en este caso, que es el surfactante, ¿no? Que tiene el efecto importante en el pulmón fetal en la transmisión a la respiración aérea, ¿no? Este pulmón fetal a término segrega surfactante en líquido pulmonar, que se absorbe con el líquido pulmonar en la fase terminal del parto en este caso. Sabemos que las reservas de surfactante es 10 a 20 veces mayor en los recién nacidos a término que culmina, digamos que se efectiviza en el momento de la vida, ¿no? La concentración de surfactante en el líquido pulmonar es alta en este caso, ¿no? Pero también en los niños pretérminos esta producción no se da. Perdón, los niños a términos prematuros extremos no se da esta formación de surfactante, ¿no? Justo en estas etapas de 25 a 26 semanas recién está creándose la producción de surfactantes en ellos. Sabemos que el surfactante facilita la eliminación del líquido pulmonar y disminuye la presión de apertura del pulmón en este caso. También los movimientos de líquidos en las pequeñas vías aéreas pueden lesionar el epitelio por estrés mecánico del líquido, en este caso cuando no está bien formado. ¿Cómo se da la respiración después de nacer? ¿Qué procesos se presentan en este caso, no? Cuando el bebé nace en este momento. Hay una rápida transición del pulmón lleno de líquido a un pulmón lleno de aire, ¿no? Esto sobre todo en los recién nacidos a término. El aire es ingresado durante la expiración y algo permanece al final de la expiración y este establece que la capacidad residual funcional, ¿no? Los prematuros requieren soporte respiratorio durante esta fase trans. Sabemos que en esta etapa, en estos prematuros extremos, no hay la producción de surfactante, entonces requieren de un apoyo ventilatorio y la administración de este surfactante.
En prematuros puede ser difícil ventilar los pulmones con las presiones recomendadas en este caso, ¿no? Especialmente en los recién nacidos que no respiran, y la ventilación depende de la presión de inflación, insuflación, inflación que se le da por medio de la ventilación a presión positiva que se le dé en ese momento, ¿no? En todo caso, aquí también tenemos que tener cuidado que no debemos dar tantos volúmenes altos para dar volumen tidal, en este caso, dar presiones a nivel del pulmón, para evitar daño pulmonar mientras se establezca la capacidad residual funcional en el pulmón de estos niños nacidos preternos. Desde el uso actualmente están usando corticoides prenatales para la mayoría de estos bebitos para hacer la maduración pulmonar, ¿no? Mientras estén dentro del vientre de la madre, utilizan estos medicamentos para poder ayudar a la maduración del pulmón, forzar la maduración del pulmón, sobre todo los bebés prematuros extremos, para que no tengan tantos problemas al momento de nacer. Y así pues, ellos puedan respirar espontáneamente y no requerir de CPAP como apoyo para poder respirar. Pero sabemos que la mayoría de estos bebés que son madurados con cotolíticos entran a CPAP porque requieren de una pequeña presión para ayudar a la distensibilidad del pulmón para que pueda funcionar correctamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que sigue la rehabilitación pulmonar en neonatos y lo que es la fisioterapia respiratoria? La actuación de los fisioterapeutas es en la unidad de neonatología se basa más que todo en contribuir en la maduración de las funciones vitales del niño, sobre todo, ¿no? Activando lo que es, ayudándolos a que es en la parte de la succión, ayudándolos en lo que es el tono muscular y en la parte de la respiratoria, sobre todo, ¿no? Trata de dar tratamientos específicos diversos en las diferentes patologías respiratorias que puedan presentar estos neonatos, inclusive no solo a nivel de respiratorio, sino a nivel del sistema nervioso central. Orientación a los padres sobre las diferentes pautas de tratamiento que se puede llevar a cabo cuando estos niños son ya dados de alta de la unidad, ¿no? El objetivo principal es mejorar la ventilación, eliminar secreciones, facilitar la expulsión, la expectoración en ellos, mejorar la respiración y la alimentación, reducir la medicación, ingresos hospitalarios o abstenciones escolares o laborales en este caso, porque cuando los niños son dados de alta de la unidad, esto ya les hacen un seguimiento y durante el periodo de seguimiento, ellos hacen las visitas domiciliarias y trabajan con estos niños, ¿no? Sobre todo los niños que ya llegan a estar bastante tiempo lo que es con la ventilación mecánica. ¿En qué consiste este tratamiento de la fisioterapia respiratoria? Más que todo se basa en las técnicas de estimulación y relajación que van a provocar en el neonato, ¿no? Tenemos que tener en cuenta siempre la extremada fragilidad de la bronquial, la semana de gestación y peso del recién nacido en este caso, para por ello poder programar sus actividades con este neonato. El contexto de la ventilación mecánica, respetando siempre los tiempos de ventilación impuestos por el niño o por el respirador, ¿no? Y se deben realizar tratamientos hospitalarios en las unidades de cuidados las unidades de cuidados intensivos y sobre todo los cuidados intermedios, donde ellos más ayudan, apoyan también en este caso con el niño y con los familiares, en este caso trabajan. Tratamiento extrahospitalario que se da con las unidades de fisioterapia infantil, en este caso de los seguimientos que hacen a estos niños cuando son dados de alta. ¿Qué precauciones deben de tenerse en cuenta en este caso, no? Sabemos que los niños son niños que son extremadamente prematuros, que necesitan tener su tiempo de vigilia, respetar sus tiempos de manipulación, y esto se va trabajando a la par con ellos, ¿no? Ellos ingresan a las unidades, nos preguntan si ya les toca ya su manipulación, y ellos respetan todo eso, ¿no? Y trabajamos todo coordinadamente. Eh, las precauciones que se tienen que tener en cuenta en cuanto al tratamiento es evitar la posición del embudo, sobre todo cuando después de la alimentación. En para el caso, para
evitar colapsos pulmonales o en caso de hipoxemias, ¿no? Cuando hay que verificar en todo momento la posibilidad de desconexión del tubo endotraqueal a estos o de los posibles drenajes que estos bebés tengan, sobre todo si tienen drenajes torácicos, ¿no? O problemas de posoperados de corazón que están permanentes en ventilación mecánica, algún problema pulmonar que hayan presentado en este caso. Ante una desaturación de oxígeno por debajo de los límites marcados en el pulsosímetro, hablamos de los límites de 89 al 95%, que son los límites el superior e inferior, sobre todo en los niños prematuros extremos, ¿no? Que vigilamos todo esto. Si son niños ya a término que tienen algún problema neurológico, que se necesita que los estimulen en lo cuanto al funcionamiento, lo que es succión y eliminación de secreciones, pues el límite inferior puede ser 85%. Entre las técnicas de estimulación y relajación de fisioterapeutas tenemos varias, ¿no? La fisioterapeuta de la fisioterapia respiratoria puede ser útil junto con los cambios posturales en este caso, que también nosotros lo realizamos cuando los pacientes presentan problemas de atelectasia, para facilitar la movilización de secreciones y sobre todo para drenar el largo bronquial, ¿no? Para mejorar, y esto va a ayudar a mejorar sobre todo la ventilación pulmonar y va a ayudar a que el neonato deje rápidamente lo que es el oxígeno, ya sea por ventilación mecánica, CPAP o cánula de aire flujo. Estas técnicas incluyen métodos mecánicos como la perfusión, las vibraciones, drenajes posturales, aspiraciones traqueales y modificación respiratoria mediante postura, ¿no? Y también se habla de la expiración lenta prolongada y la perfusión pulmonar, que es el clamping. Se recomienda el uso de luego de 48 horas de vida, sobre todo lo que es el clamping, ¿no? Es un método que va a ayudar a facilitar la eliminación de secreciones a pacientes que están conectados en ventilador mecánico y sobre todo prematuros. Hablamos de la técnica de modificación respiratoria mediante postura o drenaje postural. Estas técnicas nos van a ayudar, nos facilitan bastante el trabajo también, que nos ayuda a proporcionar comodidad al bebé y que éste a la vez elimine sus secreciones por medio de la gravedad en este caso, ¿no? Esto va a ayudar a que el exceso de moco que esté en los pulmones baje por gravedad y ayuda a movilizar las secreciones a la parte superior, las vías respiratorias periféricas o superiores para que sean eliminadas rápidamente, ¿no? Al cual, si el bebé está conectado a un tubo endotraqueal y tiene circuito cerrado de aspiración, en el momento que nosotros visualizamos eso, vemos si está en el ventilador mecánico, vemos el volumen minuto que baja, nosotros tenemos que hacer las aspiraciones y así ayudar al bebé a respirar mejor en este caso, ¿no? De esta forma se coloca al bebé de costado, asegurando que la cabeza y el torso estén aplanados, lo más aplanados posibles en este caso, ¿no? Y sobre todo observar el rostro del bebé y si este está conectado a un ventilador mecánico y tener los cuidados previos para que el bebé no tenga una extubación accidental. Hablamos de la vibración, que es otra forma de ayudar a los neonatos a, a movilizar sus secreciones, que también lo podemos realizar nosotros, si estamos discapacitadas para eso, ¿no? Se utilizan pequeños vibradores portátiles que están en- ya en el mercado con accesorios blandos para proteger la piel de nuestros bebés, ¿no? Acuérdense que los bebés prematuros son bien frágiles sus pieles, que en un momento brujo podemos agrietar esa piel y producir un medio de cultivo para que se pueda producir una infección en ellos, ¿no? La vibración desde baja intensidad, la que se le proporciona a ellos, y esto nos va a ayudar sobre todo a mejorar lo que es los procesos de atelectasia que se presentan mayormente en ellos. La duración del procedimiento es más o menos de 1 a 2 minutos o de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente y a la tolerancia de este, ¿no? Esto va a ayudar a agitar suavemente el moco para las vías respiratorias grandes y así ayudar a eliminar, sin caso. Como les decía anteriormente, si el bebé está conectado a un
a un ventilador mecánico, tiene un tubo endotraqueal y tiene un circuito aspiratorio. Por medio del circuito aspiratorio tenemos que tener, ¿no? A hacer las aspiraciones. Pero también tengamos en cuenta los cuidados sobre lo que es la aspiración, con lo que es los circuitos cerrados de aspiración, todas las normas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo las medidas que tenemos que tener en cuenta. Si vamos a introducir, se introduce la cantidad de centímetros que que este tubo está marcando, ¿no? Si el bebé está fijado en 7 y tienes un trayecto de 13 centímetros más, es la cantidad que tienes que introducir del circuito aspiratorio para no lesionar la carina de la tráquea, ¿no? La aspiración traqueal o aspiraciones de secreciones. Como les decía, nosotros en las unidades ventilatorias tenemos nuestros circuitos cerrados de aspiración, la cual nos facilita bastante lo que es el manejo de la aspiración de secreciones de los pequeños neonatos, ¿no? Tener en cuenta de que las presiones deben estar entre 80 y 100 milímetros de mercurio para nosotros poder usar el circuito aspiratorio. La línea de aspiración no debe estar mayor de 100 milímetros de mercurio por la presión que se puede dar y nosotros podemos lesionar ahí los, la tráquea del bebé, ¿no? Y producir hemorragias, en este caso, cuando las presiones son demasiado altas. Y podemos un sangrado en estos pequeños, ¿no? Respiración lenta prolongada, que facilita la eliminación de secreciones, que es otra técnica que se usa en, en los fisioterapias para hacer la eliminación de las secreciones en nuestros neonatos. Hay que tener mucho cuidado, como les decía, en lo que es las aspiraciones de las secreciones, ¿no? Cuando observemos si son las secreciones en el tubo endotraqueal, ¿son visibles o no? O porque hay deterioro de la saturación de oxígeno, cuando la saturación de oxígeno baja por debajo de los límites que se están marcando en esto, ¿no? Hablamos del 85, menor de 89% o 85% en un tiempo determinado, recurrentemente, en una recurrencia hablamos de una recurrencia entre 3 y 5 veces que esté desaturando, ¿no? A veces no se observa secreciones en el trayecto del tubo, pero el volumen minuto está marcando, se marca abajo y la saturación de oxígeno sigue cayendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aspirar. Vemos el circuito cerrado, ahí vemos la tapita, la cual también tenemos que cerrar y no dejarlo abierto porque estamos haciendo que haya una lectura errónea ahí de los parámetros del ventilador y te va a indicar en el parámetro del ventilador que hay fuga, en este caso, ¿no? Este es muy importante, tengamos en cuenta que este punto de acá, terminamos nosotros de aspirar, por acá introducimos el líquido para hacer el lavado del circuito aspiratorio, entonces cerramos aquí y lampamos acá abajo, ¿no? Lo que es del circuito cerrado de aspiración. No hay que dejar este circuito así abierto. Entonces, hay que, hay que tener mucho cuidado en estos momentos. Miren, ¿qué podemos observar ahí? Que la presión para la aspiración es sobre todo un poco alta para este pequeño. Las secreciones de este pequeño son densas y están haciendo el lavado del circuito. Tengamos en cuenta que cada vez que nosotros aspiremos a nuestros neonatos, tenemos que hacer con técnica séptica. Por más circuito cerrado, sellado que haga, tenemos que hacerlo con técnica séptica, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando nosotros hacemos las aspiraciones de secreciones, va a haber una disminución del murmullo vesicular pulmonar y hay presencia de sonidos respiratorios anormales a la auscultación. Eso nos va a indicar que el bebé tiene secreciones. Inclusive a veces no es necesario que nosotros auscultemos, simplemente con poner la mano en la zona pulmonar vamos a sentir ese, ese murmullo, ¿no? Esos sonidos.
Aquí va a haber disminución del volumen tidal o del volumen minuto, como les decía. No se observa secreciones en el trayecto del tubo, pero el ventilador está marcando volumen minuto bajo. Esto va a provocar aumento de la resistencia pulmonar y disminución de la distensibilidad pulmonar, la cual va a estar también marcada en las gráficas que salen en la pantalla del ventilador. Va a haber disminución de la movilidad tóraco-abdominal, tóraco-diafragmática abdominal. Vamos a tener la sospecha de que tenemos que aspirar el contenido gástrico en este caso también porque hay aumento también de la distensión abdominal y en algunos casos hay alteraciones de lazos de flujo volumen, en este caso, ¿no? Hay depresión volumen que se va a observar también en las gráficas del ventilador, de la pantalla del ventilador mecánico, ¿no? Cuando se administra el surfactante, dejamos pasar, la literatura dice antes de las 2 horas posteriores a la administración del surfactante no aspirar, pero cuando son prematuros extremos lo dejamos pasar más o menos unas 6 horas y después recién podemos aspirar para no eliminar el surfactante que queda en el trayecto, ¿no? Muchas veces como son muy pequeños, a veces no lo reabsorben en el tiempo indicado o en el tiempo previsto en este caso. Entonces, se deja unas 6 horas sin aspirar este neonato que recibe surfactante y de ella luego se procederá a hacer las aspiraciones de acuerdo al requerimiento del bebé. La perfusión pulmonar y Cambly, ¿no? Lo podemos hacer nosotras mismas con lo que es la posición de nuestras manos, la posición de la mano en forma de cono, la cual va a dar unas palmaditas suaves en el neonato y esto lo va a ayudar a movilizar las secreciones y van a ser eliminadas, ¿no? Se recomienda esto después de las 48 horas de vida para ayudar a movilizar secreciones dependiendo del estado del paciente. Se debe utilizar un dispositivo de plástico pequeño o los mismos pulpejos de nuestras manos en este caso, ¿no? Los movimientos deben ser rítmicos, firmes y suaves. Se debe evitar las prominencias óseas, tales como esternón y las clavículas, en este caso, para no lesionar la piel del bebé. Esta duración va a variar de acuerdo a la tolerancia del paciente y es más o menos aproximadamente 1 minuto. Tengamos en cuenta que los campos pulmonares, el pulmón derecho es distinto que el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho tenemos el lóbulo, el pulmón está dividido en 3 lóbulos y en el lado izquierdo está dividido en 2 lóbulos, ¿no? Entonces, se habla de la parte apical, la parte de la base anterior y hablamos del lóbulo medio en este caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, en el momento que aplicamos esta técnica, tenemos que saber a qué nivel nosotros vamos a hacer estas maniobras, ¿no? Estos masajes de percusión en el neonato. ¿Qué beneficios trae este tratamiento? ¿No? Nos va a ayudar a mejorar la morbilidad del paciente, mejorar la calidad de vida de estos niños prematuros, trabajando en todos los campos, no solo en la parte respiratoria, sino en la parte de estímulos sensoriales que se le da para mejorar lo que es la parte sensorial, lo que es movimiento, movilidad y lo que es también la succión en estos niños, ¿no? Mejora el intercambio gaseoso, mejora la ventilación pulmonar, evita el colapso alveolar, evita la distinción de la pared torácica y disminuye el trabajo respiratorio en estos bebés. Y la larga estancia que puedan ellos permanecer en lo que es ventiladores mecánicos o la exposición a oxígeno, ya sea los modos que tengamos de ventilación, ¿no? La fisioterapia respiratoria también trae muchos beneficios, ¿no? Es a la hora de prevenir y tratar las complicaciones respiratorias que puedan presentar estos niños prematuros en este caso. Especialmente va a ayudar a mejorar su estado de salud y aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay muchos estudios que explican sobre los beneficios de estas técnicas de fisioterapia que se están aplicando en neonatología, que en estos últimos años tienen más auge, ¿no? Las formas, cómo están resolviéndose los problemas de los tiempos que los niños pasan en lo que es ventilación mecánica, puestos a lo que es la administración de oxígeno, ¿no?
A largo plazo, la intervención de la fisioterapéutica va a proporcionar al neonato un menor riesgo de contraer secuelas tales como las infecciones pulmonares residentes, la bronquiolitis, broncoespasmos, hipersecreción o obstrucción bronquial que se pueda producir en estos bebés. Sobre todo el largo tiempo de estancia hospitalaria y el largo tiempo que permanecen conectados a un equipo de ventilación mecánica, a un equipo de CPAP que les provee flujo de oxígeno, ¿no? Que les pueda producir otros daños más, no solo en la parte respiratoria, sino también a nivel de sus ojitos. ¿Qué contraindicaciones absolutas tenemos en cuanto a iniciar lo que es la fisioterapia respiratoria? Hablamos de la hipoxia grave, cuando hay hemoptisis, hay sangrado en el neonato, hipertensión, hay problemas de hipertensión intracraniana, cuando hay estado asmático agudo, en este caso en niños más grandes, digamos, de lactantes, tolerancia, las contraindicaciones relativas que puede haber cuando no hay tolerancia del recién nacido, en este caso, cuando tratan de hacer estas técnicas de perfusión o de respiración asistida, en la cual empiezan a trabajar con el bebito y el bebito empieza a presentar desaturaciones en este caso, ¿no? Y se torna irritable, desatura. Entonces, ya no trabajan con ese bebito, esperan que el bebé se estabilice y vuelven a hacer su evaluación, ¿no? A ver si pueden trabajar con ese bebé o dejan de unos días pasar para que puedan hacer su trabajo nuevamente, ¿no? Cuando presenta este bebé años o bradicardias repetitivas o cuando hay presencia de reflujo gastroesofágico en estos neonatos. Acuérdense que con los tipos de ejercicio también estimulan el vago, ¿no? Que puede producir otros problemas en estos neonatos. Eh, Tenemos que tener también en cuenta muchas precauciones en estos casos, ¿no? Cuando, dependiendo la terapia que haga, en este caso nosotros hablamos de la terapia respiratoria, ¿no? Evita la posición de Trendelenburg, sobre todo después de la alimentación, en caso que haya presentado colapsos pulmonares o problemas de hipoxia severa, ¿no? Verificar en todo momento la posible desconexión del tubo endotraqueal o en los drenajes que puedan presentar estos bebés en este caso. También tenemos que tener en cuenta sobre las desaturaciones que pueden presentar, ¿no? Sobre todo en eso cuando empiezan ya sus maniobras, sus ejercicios con este bebé, si ellos empiezan a presentar desaturaciones continuas, se tiene que suspender el tratamiento. ¿Qué se busca con estos tipos de terapias, no? ¿Qué buscan estos fisioterapeutas lograr con estos neonatos? Se dice que una intervención temprana con esta estrategia de fisioterapia y terapia manual que conduzca a un pronto destete del ventilador, sobre todo, ¿no? Una vez superado las condiciones de que le llevaron a este neonato a llevar un soporte artificial ventilatorio. Tienen que estímulo integral para el esbozo del desarrollo motor y neurológica acorde a la edad del neonato. No solo trabaja en la parte respiratoria, sino trabajan todo digamos, su neurodesarrollo de este neonato, ¿no? A la vez que ellos están trabajando lo que es parte respiratoria, van viendo su función de su neurodesarrollo y su parte motora en estos bebés, ¿no? Prevención de infecciones respiratorias, abordaje integral con fuerte inclusión educativa, sobre todo a los cuidadores, ¿no? En nuestra unidad contamos con la unidad ventilatoria, las unidades de UCI y las unidades de intermedios. En este caso, cuando los bebés están en la unidad ventilatoria y tienen cierto tiempo de la unidad ventilatoria y continúan en ventilación mecánica, entran los fisioterapeutas, el médico neonatólogo envía una interconsulta para que ellos se evalúen y hagan su plan de trabajo con cada bebé, ¿no? Cada bebé es único, cada bebé tiene su plan de trabajo y con cada bebé trabajan de distinta forma. Entonces, una vez que el bebé sale de la unidad ventilatoria, ya sea llevando un CIPA o una cánula de alto flujo, ya pasan a las UCIs, a cuidados intermitentes. Entonces, ahí ya le va a ingresar la mamita
más seguido y con la mamá van a ir trabajando, ¿no? El fisioterapeuta más que todo busca unificar el criterio, ¿no? Está la enfermera y está la mamá, entonces se le explica a la mamá, se le enseña a la mamá sobre cómo es la fisioterapia con ellos, cómo son los ejercicios para que ella vaya aprendiendo, como son bebés pequeños, ellos aún van a ir con edades gestacionales corregidas de 33, 36 salen de la unidad y ya la mamá tiene que trabajarles en casa, ¿no? Y ellos van a hacer su seguimiento también, porque los citan, cuando ellos son dados de alta, son citados y van a hacer sus controles a la unidad y de ahí ya les programan sus controles a domiciliarios, ¿no? Disminución de las complicaciones asociadas a la larga estancia hospitalaria, reducción de los tiempos de estancia en el hospital sobre todo, y estar conectado a un ventilador vital. Para minimizar estos riesgos hay que tener en cuenta medidas preventivas, ¿no? Ellos realizan una evaluación cuidadosa para determinar la técnica adecuada y segura que tienen que realizar con este neonatos, la supervisión constante, ¿no? Un monitoreo acerca de detectar cualquier signo de estrés o incomodidad que se pueda presentar en el bebé. La higiene estricta, hablamos aquí de las medidas de bioseguridad, les damos los protectores, ellos se lavan las manos, y para evitar los riesgos de infecciones cruzadas que se puedan producir, ¿no? En la unidad. Acuérdense que ellos vienen de otra unidad grande donde también trabajan, están en contacto con adultos, tocan objetos, y entonces tienen que tener bastante cuidado, sobre todo con nuestros prematuros, que son inmunodeprimidos en este caso, ¿no? Tiene que ser un personal capacitados, profesionales entrenados, con experiencia, sobre todo, ¿no? Para realizar las técnicas de fisioterapia respiratoria, sobre todo con los bebitos pequeños. Ajustes individualizados según la respuesta y la necesidad del neonato, ¿no? Estas medidas ayudan a asegurar sobre todo el beneficio del tratamiento, ¿no? Y los posibles riesgos que puedan presentarse en este caso. Las evaluaciones antes y durante el tratamiento. Un momentito, por favor. Me pasé. Un ratito, por favor. Perfecto. Como les decía, hay observaciones antes y durante el tratamiento, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado en este caso, porque nosotros somos las cuidadoras de nuestros bebés, tenemos la responsabilidad de observar que cada eh, integrante del equipo multidisciplinario que trabaja en las unidades de cuidados intensivos cumpla con las medidas de bioseguridad, ¿no? Sobre todo el lavado de manos antes y después de hacer los procedimientos, consultar sobre la hoja de evolución y la personal que ha atendido al niño, sobre todo, ¿no? Nosotros tenemos que registrar en nuestras hojas de control, nuestros cargos, que ha ido los fisioterapias de rehabilitación, qué procedimiento han realizado con el neonato y se escribe, ¿no? Es evaluado por fisioterapeuta y realizan su fisioterapia. ¿Qué tipo de fisioterapia? Y se colocan las notas, ¿no? De enfermería. Tenemos que, en este caso, ellos también evalúan sobre evitar ruidos en el entorno del niño, ¿no? Lo cual va a ayudar a que el bebé se estrese un poco más. El respeto de las horas de sueño de nuestros bebés, realizar el tratamiento antes de la toma de la dieta, sobre todo. En caso de alimentación enteral continua, suspender para evitar algún problema que se pueda presentar, en este caso de que pueda haber reflujo, algún vómito que pueda presentar el niño por estímulo, ¿no? Mantener el contacto continuo y permanente con el niño para optimizar, para una óptima estimulación en ellos, ¿no? Y el tratamiento debe ser suave, no agresivo, ni de largo para evitar la fatiga de nuestros bebés y evitar la estimulación vagal, en este caso. Me llegaron a escuchar, ¿verdad? Kelly, ¿se escuchó esa última Sí, parte? sí le escuchamos, licenciada Ya, Araceli. ahorita le vamos a presentar un video en la cual van a ver una técnica de fisioterapia que se realiza en la unidad.
Hola, soy Isabel Jiménez, Oh, oh, No se logra fisioterapeuta, ver, licenciada Celi. y hoy a voy a ver, hablaros sobre la técnica de fisioterapia respiratoria en pacientes. un ratito, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, y también se escucha. Ya, ok. Hola, soy Isabel Jiménez, fisioterapeuta, experta en pediatría, y hoy voy a hablaros sobre la técnica de fisioterapia respiratoria en pacientes pediátricos, en bebés, y concretamente sobre una técnica que es la expiración lenta prolongada, la ELPR. La fisioterapia respiratoria ha ido cogiendo cada vez más importancia en los últimos años. Es cierto que la incidencia de enfermedades respiratorias en los peques ha ido aumentando mucho y sobre todo en países desarrollados. Se cree que tiene que ver mucho con factores como la prematuridad, el hecho de que los niños se incorporan muy pronto a la escuela, a las guarderías, etcétera, y también pues todos los agentes externos a los que están expuestos, como son contaminantes, tabaco, etcétera, que producen gran cantidad de alergias. Todo esto predispone a la patología respiratoria y además las características de los niños, las características del sistema respiratorio de los peques hacen que sean mucho más débiles o mucho más propensos a adquirir infecciones y trastornos respiratorios. La fisioterapia respiratoria tiene su utilidad fundamentalmente para intentar que no se cronifiquen las patologías. Lo que se ha visto es que los niños que en los primeros años de vida tienen infecciones respiratorias reiteradas son posibles candidatos a cronificar la patología. Entonces, la fisioterapia respiratoria, cuyo objetivo prioritario va a ser mejorar la función pulmonar y favorecer la eliminación de la mucosidad, está plenamente justificada para mejorar la calidad de vida de estos peques. Hoy voy a enseñaros la ELPR. La expiración lenta prolongada es una técnica que se utiliza en bebés, se utiliza realmente hasta los 8 años. Es una técnica que es pasiva y la utilizamos sobre todo cuando no pueden colaborar activamente. También es una técnica que vamos a utilizar en pacientes neurológicos. Se utiliza de una manera muy facilita. Vamos a ver cómo se hace la técnica y lo que vamos a intentar con esta técnica fundamentalmente es eliminar secreciones. La maniobra de expiración lenta prolongada es una maniobra que no es nada agresiva para el niño y lo que vamos a hacer va a ser conseguir que el moco salga sobre todo de vías bronquiales, de vías medias, hacia el exterior. Una vez que las flemas salen hacia arriba, normalmente el niño tose espontáneamente y podemos hacer que las expulse. Si hay un niño en el que por lesión neurológica o porque no tenga una buena tos eficaz haya que producir el reflejo de la tos, también podríamos recurrir a ese reflejo. Pero ahora mismo voy a contaros cómo se hace la aspiración lenta prolongada. Colocaríamos nuestras manos, una sobre el abdomen y otra sobre la parrilla costal del niño, del bebé. Bien, nos tenemos que acompasar a su respiración. Los bebés tienen una respiración además muy lenta. Lo que vamos a hacer es que cuando él expire vamos a ejercer una presión y vamos a mantenerla. No vamos a dejar que tome todo el aire que él quiere. Le dejamos ahí, mantenemos, el niño vuelve a respirar y volvemos a ejercer presión. Esto lo vamos a repetir durante 2 o 3 ciclos respiratorios y finalmente, cuando quiera coger aire, le volvemos a dejar. De esta manera repetimos varias veces la técnica y lo que vamos a conseguir es principalmente desinsuflar el pulmón. Los niños con patología respiratoria tienden a coger mucho aire pero no a soltarlo, están hiperinsuflados. Y es importante bajarles a volúmenes de respiración más bajitos para que el aire, el propio aire que se moviliza a nivel pulmonar, haga un arrastre de la flema y la podamos llevar hacia las vías más altas y que se produzca el reflejo de la tos. Esto es todo, es una maniobra muy facilita y espero que os sirva.
Ok, bueno, eso es todo lo que es la parte de fisioterapia respiratoria o rehabilitación pulmonar en neonatología.